Gloria al nombre del Señor, mis hermanos, les siga bendiciendo. El Señor le bendiga de una manera muy especial. Para nosotros como iglesia y lo que predicamos, tratar de predicar desde un libro y ser objetivo y tratar de tener prédica expositiva, solo enfocarnos en la interpretación o lo que dice el versículo bíblico, es una de las partes más complicadas y por eso usted ve tanta gente hoy predicando tantas cosas que no están en la Biblia, porque es más fácil pararse y hablar de ideas, de cosas, que enfocarse solo en lo que dice la palabra de Dios. Y por eso nosotros decidimos, llevamos más de un mes y algo, donde decidimos tener prédicas sobre el libro de los Hechos por capítulos. Vamos a ver hasta dónde el Señor nos ayuda con esto y qué tan interesados ustedes van a ver esto. Nosotros sí sabemos, y yo le pido al Señor que usted pueda pedirle eso a Él. Desde la neurociencia se habla de la plasticidad cerebral, que tiene que ver con esa capacidad que tiene nuestro cerebro de modificar conducta y de aprender cosas nuevas. Y esa es una necesidad. Los individuos no se pueden quedar estáticos en la manera de pensar. Si algo permite que una persona pueda crecer en todos los ámbitos de la vida, es cuando decide aprender cosas nuevas y no quedarse estático, porque la vida no es estática. El individuo desde que nace comienza a aprender y finaliza de aprender cuando ya fallece. De manera que el aprender es dinámico. Y eso es una invitación a usted como hijo de Dios, como creyente en cualquier área de la vida. Si cambia tu manera de pensar, como dice el libro de Romanos, cambiará tu manera de vivir. Los individuos que pueden tener otra manera de vivir son aquellos individuos que pueden cambiar su manera de pensar. Yo no quiero pensar como los dominicanos, porque los dominicanos tienen un pensamiento muchas veces que de atraso, que nos lleva a conducirnos de una manera que no es la apropiada. Entonces yo no quiero verme como piensa el dominicano, yo quiero verme como una persona que decide ver más allá del contexto del pensamiento del dominicano, de acuerdo a los principios de las enseñanzas en sentido general, pero más sobre lo que dice la Biblia. Por eso hoy vamos a hablar del libro de los Hechos, capítulo 5. La semana pasada estuvimos al hermano David hablando acerca del capítulo 4 y entonces ya la semana anterior creo que tuvimos a Luis, ¿dónde está Luis? Ok, estábamos entonces conversando acerca del capítulo 3. Hoy nos toca el capítulo 4, el capítulo 5. Voy a intentar, no quise... tengo una presentación, pero en ocasiones no quiero que la gente esté mirando hacia la presentación y pierda el enfoque. Pero si alguien necesita nuestras prédicas en presentación, desde hace unos días estoy tratando para dejarle a la gente, si la necesita, habla con producción y se la pueden entregar, por lo menos de manera visual, y ya tenemos a Julio ahí también que está grabando. Dice el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1. Creo que producción la tiene ahí con el tema. Hoy vamos a estar hablando la iglesia enfrentando problemas internos y externos. La número 1, producción, por favor. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer,
y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra son vida, tu palabra son verdad. Bendice, Señor, esta palabra en lo más profundo de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, como ustedes saben, desde los capítulos anteriores del libro de los Hechos, nosotros encontramos desde el capítulo 1 la promesa de Jesús antes de ascender al cielo, la promesa Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Saben entonces en el capítulo 2 lo que sucede con aquella presencia de Dios, del Espíritu Santo que fue derramado sobre la iglesia de tal forma que hubo un estruendo tan fuerte que todo lo que estaban en ese momento en Jerusalén, que se celebraba aquella fiesta de Pentecostés, llegaron a aquel lugar para saber lo que estaba pasando. Y ustedes conocen la historia, cómo Pedro se levantó allí, ya no el mismo Pedro con temor, con miedo, sino con valentía, porque había sido revestido del Espíritu Santo. Habló a aquella gran cantidad de personas y se convirtieron, miles de personas creyeron al Señor en ese día. Luego la iglesia continuó ya en el capítulo 3 y comienzan a evidenciarse milagros del poder de Dios sanando a personas, y esto fue notorio. A partir de ahí entonces ya la iglesia entra en otro espacio de aquella comunidad religiosa, de ver lo que estaba pasando. Comenzaron a enfrentar a la iglesia del Señor porque el hablar de Cristo estaba produciendo un impacto y estaba moviendo los cimientos de la religiosidad de aquella época, y comenzaron las primeras adversidades que la iglesia comenzó a presentar. Ya ahora en el capítulo 4 se habla de esa persecución, de esa dificultad para seguir hacia adelante predicando la palabra, pero ya en el capítulo 5 se comienza a ver en la iglesia no solo enfrentando problemas externos propio de la religiosidad de la época, sino que ahora la iglesia comienza a enfrentar problemas internos. Una de las cosas, cuando leía estos pasajes bíblicos, y hay que entrar en el contexto que estamos viviendo en el día de hoy, uno de los problemas que tenemos nosotros como iglesia del Señor, dígase esto, la iglesia cristiana, evangélica, uno de los problemas que estamos enfrentando el día de hoy no son problemas externos, son problemas internos, donde la iglesia hoy, en este momento en que le estoy hablando, la iglesia está dividida en muchos conceptos, en muchos pensamientos diferente religioso, que hace ver en muchas ocasiones que la gente, y estoy hablando con sinceridad porque no puedo, y los amigos que están aquí saben de esto, hoy la iglesia del Señor, la iglesia cristiana, en algún momento se hace ver hacia afuera como si estuviéramos divididos, como que existen unos grupos más radicales, otros, aquellos radicales no ven a otros como liberales. Y la iglesia, desde que conocí al Señor, la iglesia ha estado muchas veces experimentando momentos determinados por diferentes corrientes. En este tiempo en que estamos viviendo hay mucha corriente dentro de la iglesia, muchos pensamientos que lo que han hecho ha sido dividir muchas veces la iglesia del Señor.
Para nadie es un secreto que cuando tú tienes que enfrentar el enemigo externo, es más fácil tú poder identificarlo, es más fácil tú poder verlo. Y por eso cuando el enemigo está dentro, cuando los problemas son internos, muchas veces se hace más difícil. Primero, difícil de poder identificarlo. Y segundo, más difícil de poder enfrentarlo. Todo lo que tiene que ver con la iglesia, aquí comenzamos a ver un hecho que llama seriamente la atención. Primero porque cuando uno ve esto, uno llega a muchos pensamientos. Pensamientos como el saber que la iglesia necesitaba pisar firme. El Señor necesitaba darle a entender a la iglesia que la iglesia era un grupo de personas regeneradas, transformadas, con una visión de vida diferente a lo que era el mundo. Entonces, aquí dice la palabra de Dios y en el capítulo 4 finaliza diciendo que un hombre llamado Bernabé vendió su heredad y la llevó a los pies de los discípulos. Y esto, como era de suponer, generaba cierto reconocimiento de las personas al ver la generosidad de Bernabé. Sin embargo, la Biblia dice entonces, finalizando el capítulo 4, habla de ese Bernabé y parece que entonces Ananías y Zafira decidieron entonces, parece ser que querían ser reconocidos también y deciden hacer algo. ¿Qué deciden hacer según aquí la palabra de Dios? Es que ellos venden una heredad y deciden traerla a la iglesia, a los pies de los apóstoles, y cuando ellos traen la heredad se encuentran con una sorpresa. Y esa sorpresa es que Pedro entonces le dice a Ananías que por qué sustrajo el precio de la heredad. Entonces, cuando sucede esto, Pedro le dice una palabra un poco fuerte. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? O sea, aquí estamos diciendo que Pedro entonces con un poder sobrenatural interpreta a través del Espíritu Santo, le es revelado que ellos vendieron la heredad, vamos a suponer, la vendieron en 100,000 pesos y deciden traer la mitad del dinero. Cuando uno lee este pasaje bíblico, uno dice, ¿y dónde está el problema? Mire, déjenme decirle que en este tiempo hay mucha gente haciendo cosas aparentemente buenas, pero que muchas veces son dañinas. No haga nada bueno que parezca malo. La iglesia fue hecha para ser dirigida dentro de unos estándares que todo el que estaba a lo interno de ella se supone que eran personas transformadas y eran personas que eran honestas. Y por eso entonces en este pasaje bíblico aquí se muestra entonces alguien que decide tratar de hacer algo que parecía bueno, pero al final la motivación era equivocada. ¿Cuántas veces, muchas veces nosotros hoy necesitamos valorar la motivación por el cual hacemos las cosas? Y en este tiempo en que estamos viviendo, mire, yo no había visto un tiempo tan difícil para la gente entender que la iglesia tiene normas, tiene reglas, y por eso actuar bajo las reglas yo he visto hoy que es una de las cosas más difíciles para la gente. En la cultura dominicana, nuestro primer problema como dominicanos es que no seguimos reglas. A nosotros se nos hace difícil llegar a una fila, ver una fila y ponernos detrás de la persona que se supone que está
antes que yo. Sin embargo, nosotros en la capacidad mental del dominicano, y por eso usted lo ve en el tránsito, que uno se para como buen ciudadano a hacer una fila y llega otro desde atrás y entonces se quiere meter adelante. Y esa realidad sigue gravitando en la vida de la gente aún estando en la iglesia. Seguir reglas, normas, es lo más difícil que yo he encontrado en los creyentes en el día de hoy. La gente hoy se quiere primero mandar solo. Yo nunca había visto un tiempo donde la gente decide levantarse con un ministerio sin ser comisionado, organizado por una iglesia local. Mire, la Biblia dice tan claro que cuando el Señor llamó a Pablo y a Bernabé, dice que el Espíritu Santo habló en público y dijo: apártame a Pablo y a Bernabé para el ministerio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No fue que un individuo decidió: yo tengo un ministerio. Mire, si hay una de las cosas, y se lo digo hoy, estoy hablando con honestidad. Si hay algo que yo hoy no digo con orgullo, es decir que soy pastor. Cualquier tipo a la vela hoy, cualquiera, decide salir de una iglesia y en una marquesina ya él es pastor. Y uno se pregunta: pero ¿cuál fue el filtro? ¿Cuál fue el criterio? ¿Quién lo comisionó? ¿Quién lo ordenó? ¿Quién vio el potencial en ese individuo que dijo: ok, mira, yo soy tu pastor y yo creo que tú estás listo para ser pastor? No, ahora cualquiera, hermano. Y es uno de los temas que tiene pendiente el tema de culto en República Dominicana, es tratar de ver cómo vamos a organizar ese desorden. Y por eso usted ve que sale en la prensa: pastor tal cosa, pastor tal cosa. Pero ¿quién es ese pastor? Un individuo que salió de una iglesia enojado, salió de una iglesia porque no quiso seguir las reglas y decide entonces él se autodefine como pastor. Y no es lo que la palabra de Dios enseña. Dios es un Dios de orden. Nunca se puede hacer nada, aunque parezca bueno, fuera del orden divino. Así es que la iglesia necesita y tiene que funcionar. Y la iglesia primitiva dio cátedra de eso. Por eso había un concilio que dirigía la iglesia. Y por eso también en la iglesia del Señor todos los problemas se resolvían a través del concilio, porque sabían ellos que era difícil poder afrontar los problemas internos de una iglesia que no estuviera regida por un orden y unas reglas. Y Ananías y Zafira tratan de quebrantar un orden divino de honestidad. Y por eso Pedro le dice a ellos: y no estaba, tú la podías retener, no se te quedaba a ti vendida, no está en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido al hombre, sino al Espíritu de Dios. Si hay algo que el Señor quería dejar claro con esta historia, no era el problema del dinero. A Dios no le interesaba, ni a la iglesia ni a los discípulos, lo que ellos estaban llevando. Podían ser 1 denario, 3 denarios, 4 denarios. Lo que ofendió a Dios fue el hecho de ellos no ser honestos. Y es que la honestidad tiene que ser un valor determinante en la vida de fe de una gente. Por eso es que yo hoy quedo sorprendido que cuando se habla de evangélico, se habla de cristiano, hoy estamos en el mismo saco, porque la religión se ha convertido en alguien que anda con una Biblia, se viste con una vestimenta bien larga. Si usted me ve a mí ahora así como yo estoy, ¿no verdad? Y pudiera ponerme este cuellito aquí, ¡wow! ¡Qué creyente! Y barriendo el piso con una ropa bien larga. ¡Ay, pero qué creyente! No se confunda con eso. Eso se puede convertir en una apariencia. Y el Señor, a través de este hecho, quiere dejar claro que la iglesia no se puede vivir por apariencia. La iglesia del Señor, gente transformada por el Espíritu Santo, tienen que ser personas honestas.
Yo he tratado con muchos evangélicos en toda mi vida y a mí me sorprende el esfuerzo y lo difícil que es para esta generación la honestidad. Es un antivalor que está fluyendo de tal manera en las personas que es difícil hoy encontrar gente honesta. Fuera y dentro de la iglesia, no importa dónde esté la gente. Pues yo no vengo aquí hoy a decirle, no, los evangélicos son honestos. No, yo no estoy hablando de evangélicos. Yo estoy hablando que cuando alguien tiene un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo está en su corazón, tiene que ser honesto. Pero no honesto cuando a mí me conviene. Y el Señor quería dejar claro que la iglesia, sus seguidores, no podían moverse bajo una esfera de no la honestidad. ¿Qué significa sustrajo? Apropiarse de algo indebidamente. Y se lo digo a todos los que están aquí sentados, amigos y creyentes. Si nosotros como iglesia, y que lo oigan los amigos, fuéramos tan honestos, la clase empresarial estuviera solo contratando evangélicos. Y no es así. Parecemos iguales, nos manejamos iguales. Nos metemos en lo que se mete en lo demás de manera igual. Porque la religión hoy es andar con una Biblia, ir a una iglesia, sentarse ahí y por eso pretender creer que eso es lo suficiente. Entonces aquí, con este hecho, la iglesia comienza a dar sentido a lo que es ser un seguidor de Jesús. Aquí no hay espacio para la mentira. Aquí no hay espacio para el engaño. Aquí no hay espacio para la gente deshonesta. Eso es lo que está diciendo el Señor, porque lo que Él llevó no era lo importante, era la actitud de Él, de mentir y de ser deshonesto. Y usted tiene que aprender primero a ser honesto con usted mismo, a ser honesto con su familia, a ser honesto en todas las áreas que usted está de la vida. Usted tiene que ser honesto. Y es lo que produce el Espíritu Santo en alguien que ha sido transformada. Y por eso hoy estamos hablando de muchos temas en la iglesia. Yo me sorprendo de la cantidad de temas, de predicadores hablando, y todo es motivación y que Dios te va a levantar y que este es tu tiempo y que Dios te va a dar cosas, Dios te va a llevar a otro nivel, recibe lo que Dios tiene para ti. Y todos esos mensajes hoy para mí, usted lo mete en un saco y ninguno por ningún lado dan transformación y cambio en la vida de la gente. Mire, si usted le sirve al Señor y usted no es capaz de que a usted lo llamen para ser corregido y para usted decir, es verdad, yo no necesito escuchar lo que tú me estás diciendo porque yo quiero cambiar. Si usted es creyente y no le oye a nadie y me mete una frecuencia de que Dios me dijo, Dios no puede violentar sus propias reglas. Entonces, si usted es creyente y nadie lo puede llamar, nadie lo puede llamar y decir, mire hermano, y yo pienso que uno de los problemas que tenemos hoy es que nos manejamos con un criterio que aún viendo a la otra persona mal, nadie se atreve a decirle nada a nadie, y por eso no estamos teniendo cambio ni en la sociedad, ni en la iglesia, ni en la familia. Todo el mundo ha dejado que todo el mundo viva como realmente la persona quiera vivir.
y la vida sin freno, la vida sin reglas, y por eso Dios dedicó muchos años a través de Moisés a un pueblo que estuvo en esclavitud para legislar y darle leyes, darles reglas, porque el ser humano, esa naturaleza caída, si a alguien le gusta, es vivir sin reglas, sin orden, haciendo lo que quiera, sin importar perjudicar a la otra persona. Y eso ha dado entonces hasta una generación de creyentes rebeldes, que cuando aquí me dicen, mira, no puedo, yo digo, no, yo me voy. Y yo quiero que usted entienda eso como creyente. Yo quiero que usted sepa eso como creyente, porque aquí no era un problema de edad. ¿Cuál fue el problema de Ananías y Zafira? No fue avaricia ni retener parte del dinero. Ellos podían decidir si vender o no la tierra. Era de ellos. Ellos podían decidir venderla. Nadie se lo pidió. Nadie le dijo cuánto ellos deben de dar. Su pecado fue mentir a Dios, a su pueblo, es decir que dieron todo. Pero la realidad se reservaban parte para ellos, tratando de parecer más generoso de lo que en verdad eran. Esto sí es serio para Dios. Si hay algo que Dios aborrece, es la hipocresía. El querer presentar lo que realmente yo no soy. Y yo siempre lo he dicho, desde la religión, desde chiquito, porque yo estaba en la iglesia, si algo le ha hecho daño a los creyentes desde hace años, desde que yo era chiquito en la iglesia, era ese complejo de apariencia. Y se lo voy a decir así de simple. Tú llegas a cualquier iglesia, te cambia de vestimenta, te tapa los tatuajes si tiene, te pone un cuellito hasta aquí arriba, te compra una Biblia bien grande y aprende la jerga de los evangélicos. ¿Sabes cuál es la jerga de los evangélicos en algunos ambientes? ¿Cómo tú estás, varón? No, yo estoy bien, varón, prendido en Dios. Y en una ocasión encontré uno que me, varón, ¿y en qué usted está? Aquí buscando a Dios como un desesperado. A los 2 meses estaba fuera de la iglesia. Es que a Dios tú no tienes que buscarlo desesperado. El proceso de transformación, de cambio. Usted no escucha eso, yo no escucho eso. Aquí en esta iglesia yo no escucho gente, cuando te dan un testimonio te hablan de cosas materiales y el Señor me dio y el Señor. Yo no escucho gente diciendo, mira, es que cada día yo me he dado cuenta que necesito cambiar. Yo me di cuenta que no era un buen esposo y después que conocí al Señor, yo aprendí a valorar a mi esposa. Después que yo me convertí en mi trabajo, me tienen en una estima diferente, porque yo ahora me he convertido en un colaborador, en ser ejemplo de un seguidor de Cristo. ¿Usted no escucha eso? Busca los últimos testimonios aquí en esta iglesia un domingo. Es que el Señor me dio, el Señor me bendijo y yo estaba orando y el Señor, pero nadie está diciendo, mira, es que cada día en mi vida yo encuentro un encuentro con el Señor. El Señor ha cambiado mi manera de hablar. Yo antes era murmurador, yo antes hablaba todo lo que me llegaba a mis labios y ahora yo soy cuidadoso porque hay algo en mí que se llama el Espíritu Santo que no me permite participar en conversaciones y meterme en lo ajeno. La honestidad. Ese fue el problema de ellos, la honestidad. Pero también el pecado fue el orgullo, el querer que todo lo consideraran tan espiritual por lo que habían dado. Y hay que revisar la motivación de lo que hacemos. Yo puedo ser pastor
Y yo tengo que revisar la motivación, el por qué hago lo que yo estoy haciendo. Y de algo estamos claros con Cristo y el ejemplo de la ofrenda. Y en el ejemplo de la ofrenda dice que cuando tú venga a traer tus ofrendas y recuerda que tiene algo con alguien, la Biblia te manda a ti primero a ir a resolver el problema, la enemistad con aquel que tú estás enemistado antes de traer la ofrenda. Eso quiere decir que antes de lo que yo doy, Dios no está mirando lo que tú das. Dios primero está mirando el corazón del que está dando. Hay una gran diferencia ahí. Dios estaba mirando el corazón del ofrendante. El corazón del ofrendante. Por eso la viuda, la gran diferencia de la viuda que dio todo lo que tenía, Dios miró el corazón. Esta mujer no tenía nada, pero su corazón, queriendo agradar a Dios, se quedó sin nada. Y déjeme decirle que el dinero hoy se ha convertido en un problema de deshonestidad. En todos los ambientes, aún desde la propia familia, aún la pareja de esposo, se manejan con el dinero con deshonestidad. Y si tu esposa o tu padre y tu madre no saben lo que tú ganas, mucho menos lo va a saber el pastor ni la iglesia. ¿Y usted sabe por qué familias no salen de la pobreza en una relación de pareja? Porque no construyen un proyecto de vida, de familia. Ellos construyen proyectos diferentes y cada quien guarda lo de él, ella lo de él, y cada quien tiene su clavito aparte. Pues nosotros hemos decidido, Estela y yo, como familia, como pareja, no tener clavito aparte. Nuestros recursos están ahí, se disponen para el proyecto de vida que tenemos. Porque cuando hay un proyecto de vida, invertimos no de manera particular en lo que yo quiero, sino invertimos en el proyecto de vida que tenemos como familia. El pecado de Ananías y Zafira. ¿Qué pasó luego? Cuando la relación de pareja se daña también el corazón de ambos. Porque dice la Biblia que cuando Pedro le dijo esto, Ananías dice que cayó y murió por su deshonestidad. La Biblia habla de un caso similar en el libro de Josué capítulo 7, el pecado de Acán. Que fue que el Señor le mandó a Josué cuando el pueblo iba a poseer la tierra prometida, se le impidió que no sustrajera nada de aquella ciudad porque era anatema. Y la Biblia dice que Acán, cuando llegó a aquella ciudad, cogió un manto babilónico, un lingote de oro, 200 monedas de plata, y la guardó. Y cuando el pueblo fue a la guerra, eso fue en la exploración que ellos fueron a hacer. Y cuando fueron a la guerra, el pueblo comenzó a perder. Inmediatamente Josué vio esto, se dio cuenta que algo no andaba bien. Porque en la deshonestidad, en sustraer lo que no es correcto, y la misma palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. La mentira tiene hasta un... Y usted se dará cuenta que muchas veces cuando se actúa con mentira, para poder sostener la primera, necesita una segunda. Y cuando se cae la segunda, necesita una tercera para tratar de sustentarla.
Y dice la palabra de Dios que el pueblo comenzó a perder la guerra, porque alguien había sustraído lo que Dios había dicho que no tocaran. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Josué rasgó su vestido y habló ante el pueblo, enfrentó a Acán y le preguntó que si quién había hecho esto. Por lo menos aquí dice la palabra de Dios que él admitió, a diferencia de Ananías, Acán dijo lo que él había hecho. Yo no sé si ustedes entienden que cuando la gente admite el error, es más fácil cambiar y ser transformado que cuando la gente mantiene la mentira. Yo no sé si ustedes sabían que en Estados Unidos el sistema de justicia, cuando alguien se declara culpable y reconoce sus hechos, la justicia es muy, pero muy condescendiente con ellos. Cuando la gente no habla verdad y le hace gastar al Estado miles y miles de dólares para comprobar algo que es verdad, entonces la justicia no es condescendiente contigo. Y por eso usted ha tenido un sistema de justicia en Estados Unidos donde un presidente hace algo como aquella vez el famoso Bill Clinton, cuando lo mencionaron en aquella relación, él dijo, sí, no, es verdad. Y el pueblo norteamericano lo perdonó y salió bien. Pero en nuestra cultura, en la cultura del hombre dañado, el hombre lo que trata es de esconder. Y dice aquí la palabra de Dios que Acán admitió, pero el único problema es que su pecado estaba incidiendo gravemente en todo el pueblo. Cuando una iglesia, cuando el pueblo del Señor, hay alguien que ha decidido, llamándose creyente, vivir una vida en pecado, eso incide seriamente en lo que tiene que ver en el pueblo del Señor. Y el final de Acán fue que fue apedreado por su pecado. Muerte física. En el caso de Ananías fue muerte física. Hoy estamos hablando de muerte espiritual. El alma que pecare, esa morirá, pero no es una muerte solo física, es una muerte espiritual. Hay mucha gente que se dicen ser creyente, que dicen que viven para Dios, asisten a una iglesia y cuando la gente entonces vive una vida en pecado, aún sentándose en una iglesia adorando al Señor, él muere espiritualmente. Lo peor escenario es que la gente luego se aparta de la iglesia, deja de ir, se va de la iglesia y en un 99 de los casos siempre andamos buscando a quién culpar. Un mensaje del pastor, fueron los líderes, alguien me miró mal, no voy a esa iglesia por esta o cual razón, porque la gente no sabe decir. Mi problema es que no he podido servirle a Dios y vivir una vida en transparencia, vivir una vida de acuerdo a los mandamientos del Señor. Y dice la Biblia entonces aquí que pasado un lazo como de 3 horas, sucedió que entró la mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Qué difícil cuando dos personas deciden aliarse para hablar mentira, para hacer lo incorrecto. Y por eso estoy diciendo que aún dentro de la iglesia necesitamos gente que cuando vean a alguien, y aunque sea tu pareja, algo deshonesto, algo no correcto, que tú digas, no voy a ser partícipe de eso. La mujer fue parte del plan. Y fíjese la diferencia de tú no saber lo que había acontecido, porque si posiblemente ella se había dado cuenta que ya el esposo
había dicho, sí, la vendimos en una cantidad. Y fíjese bien lo que hace el Señor. El Señor da oportunidades. Fíjese que hay una pregunta. Pedro no lo censura de una vez y dice, por cuanto tú hiciste. No, mire la misericordia de Dios. Y le hace la pregunta, ¿vendiste la heredad en tanto? Como una manera para ver si el Espíritu de Dios tocaba su corazón. Y ella decía, no la vendimos en eso. La vendimos en 500 denarios y nos quedamos con 200 denarios y solo trajimos 300 denarios. Si había dicho así, todo quedaba bien. Y por eso yo creo que a veces Dios, en su amor y su misericordia, nos da oportunidades para cambiar de rumbo, para ver nuestra falla, para ver lo que nos está haciendo daño. Él nos da esa oportunidad maravillosa en su gracia y en su misericordia. Y ella lamentablemente dijo que la habían vendido por lo mismo que la vendió su esposo. En el Código Penal de la República Dominicana, cuando dos o más personas se unen para robar, para hacer algo incorrecto, ustedes van a escuchar mucho que lo tipifica. Un robo es un robo con una persona, pero cuando hay más de una persona se le llama asociación de malhechores. Tiene otro grado. Se pusieron de acuerdo, lo planificaron. Y en este caso, ellos ambos se pusieron de acuerdo. Ella podía haber dicho como mujer, no señor, yo no voy a participar en eso. Y por eso una cosa es tener claro mi relación con Dios frente a la relación humana con alguien, que tú tengas claridad de saber decir, no. Tú eres mi amigo, tú eres mi hermana, yo te amo, pero esto que tú estás haciendo no es correcto. Hoy tú no vas a encontrar eso. De lo contrario, tú encuentras quién. Y dicen los bebedores que tú consigues más fácil alguien que te brinde una botella de licor que una caja de Pampers. Y porque es más fácil acompañarte hacia el mal. Pero es más difícil hablar con alguien y decirle, no, mi hermano, tú no vas correcto, no es la forma, lo que tú quieres hacer está bien, pero tienes que hacerlo dentro de las normas establecidas. Tu deseo es bueno, mi esposo. Es verdad que queremos llevar, pero la manera como lo estamos haciendo es de manera deshonesta. Y quiero seguir repitiéndole a ustedes la palabra deshonesto en todas las áreas de la vida. Deshonestidad es actuar de manera incorrecta y mentir en nuestras acciones. ¿Qué cuesta decir a la gente me equivoqué? ¿Qué cuesta decirle al compañero, a la compañera, he actuado mal? Y como dice aquí la palabra de Dios, inmediatamente sucedió esto. Ella también cayó y murió. Porque no era solo un pecado a los apóstoles, a la iglesia, era un pecado al Espíritu Santo del Señor. Por eso este hecho se juzgó con dureza, porque la deshonestidad y la codicia destruye la iglesia e impide que el Espíritu Santo obre con eficacia. Y quiero decirle que aunque yo esté hablando en esta mañana, no crea que yo me estoy presentando aquí como el honesto. Me cuesta en la naturaleza caída ser honesto. No es nada que te salga así tan fácil.
Hay momentos en que tú tienes que decidir hablar verdad, ser honesto, aunque te perjudique a ti, que tú decir otra cosa. Porque en la naturaleza caída, el ser deshonesto sale de manera natural. Usted no se da cuenta que para hacer la cosa mala tú no necesitas ningún esfuerzo. Dígame a mí alguien que haciendo cosas malas tú necesitas esfuerzo o que te empujen. No me empujaron a hacer esto, a nadie lo empuja. Es que la maldad de la naturaleza caída fluye solo. Fluye solo. Y si no ve un ejemplo en la naturaleza, toda la hierba que usted ve ahí mala, nadie le echa abono, nadie le echa agua, nadie cuida la hierba mala, nadie. ¿Usted ha visto alguna vez a alguien? ¿Qué tú estás haciendo aquí? Ah, mira, toda esta hierba mala, yo la estoy regando, yo la estoy podando, yo la estoy poniendo bella para que puedan crecer. No, eso no necesita nada. Grama mala, usted no tiene que hacer nada. Dígame a mí que tenemos una grama bonita en el patio y eso era cada día echándole agua, regándola, Estela, y manteniéndola porque era una grama buena o un árbol bueno. Hay que mantenerse uno mucho en la expectativa para cuidarlo. Las cosas malas fluyen solas. Y la deshonestidad va a fluir solo. Por eso alguien decía en la relación de pareja, la atracción hacia otro, hacia el sexo opuesto, eso es biológico, eso es natural. Ahora, la fidelidad es una decisión. Hay algunos que lo quieren, no, que yo, que no, que el espíritu, no, que me da fuerza. No, la atracción hacia otra persona del sexo opuesto, eso se da de manera biológica. Ahora, la decisión de la fidelidad es una decisión suya. Y eso entonces nos da perspectiva entre lo correcto y lo no correcto, en lo que debo de hacer y en lo que no debo de hacer. Por eso entonces nosotros sabemos claramente que el apóstol Pedro, en uso de un don de palabra de conocimiento, le reclama a Ananías por su obrar y permitir que Satanás permeara su pensamiento para querer mentir a Dios y a la persona del Espíritu Santo. El juicio de Dios a Ananías y Zafira produjo horror, temor entre los creyentes, logrando que se dieran cuenta con cuánta seriedad castiga Dios el pecado. Él ama al pecador, pero no quiere tener ninguna relación con el pecado. Él ama a las personas, pero Dios no está interesado en tu pecado. La iglesia comenzó a entender entonces que servir al Señor era para personas que tuvieran un corazón íntegro. Yo defino de la integridad, por si usted no la entiende. La integridad es lo que yo soy cuando nadie me está mirando. Integridad es lo que yo soy en verdad. Lo que soy realmente cuando nadie me está mirando. Yo puedo ir donde quiera. Y nadie me está mirando. Yo me apeo de un avión, amanezco en muchos hoteles. Y lo que yo soy realmente debo de ser cuando nadie me está mirando. Y cuando Estela no me tiene que pedir una llamada de videoconferencia para saber dónde yo estoy. ¿A quién le ha pasado alguna vez? Nadie diga amén por nada. Nadie diga amén por nada. O nadie se atreva a decir que sí. ¿A dónde tú estás? Ah, yo estoy aquí. Ponme la cámara.
La honestidad es ser lo que yo soy, aunque nadie me esté mirando. Es mi manejo. Se convierte en mi ADN. Y cuando se convierte en una práctica, usted se dará cuenta que será fácil. No será difícil, y sobre todo si está lleno del Espíritu Santo de Dios, será fácil porque tú haces de la honestidad un hábito. En lo primero será difícil, pero cuando el Espíritu de Dios toma control de tu vida y tú aprendes el valor de la honestidad, el valor de sentirte bien por hacer lo correcto, mire, esa es una satisfacción que si usted no lo ha probado, pruébelo. Cuando usted hace lo correcto. Y por eso es que el pecado tiene que ver con tres cosas importantes. Cuando se peca la persona, lo primero es que pierde la paz consigo mismo. Porque hay algo que se llama la conciencia, que la puso Dios ahí, no porque Dios la puso ahí por ser, es que la conciencia le permite al individuo poder discernir, aunque no sea creyente, puede discernir entre las cosas que son buenas y son malas. Y por eso hay gente que cuando cometen hechos vergonzosos dentro de ellos mismos, sienten vergüenza y le da dolor. Disfrutan el momento, pero luego tú sientes un sabor amargo por el hecho. Y eso, hay algo que se llama la conciencia, aún del que no conoce a Dios, que comienza a decirte, óyeme, tú eres fuerte. Va a decir usted a mí que nunca le ha dicho su conciencia, tú eres fuerte, ¿eh? Y en segundo lugar, el pecado te quita la paz con Dios. Y el quitarte la paz con Dios, tú sabes que perdiste la comunión con tu Creador. La honestidad entonces te lleva a ti a sentir esa satisfacción de lo bien hecho. Y hay momentos cuando uno sabe que hace lo correcto, uno mismo quisiera darse un vaso de, una taza de café o un vaso de té, para que no vayan a pensar otra cosa. Y tú dices, bien hecho, fuiste capaz de resistir. Porque la misma palabra de Dios dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Cuando tú tienes la decisión de resistir y de decir que no, porque si hay algo que debe de acontecer, Satanás puede susurrar, sugerir, tu concupiscencia puede querer llevarte a hacer eso, pero cuando tú tienes claridad de tu identidad, a quién tú le sirves, tú puedes decir no. Mire, y esta es una generación que no está aprendiendo a decir no. Este es el tiempo de libertinaje. Este es el tiempo de vivir en libertad. Este es el tiempo de que la gente quiere hacer lo que quiera, vivir una vida sin freno, sin límites. Y el creyente tiene que tener una vida clara con límites. No puede transgredir, no puede cruzar los límites. Hay que saber hasta dónde puedo llegar, qué no debo hacer. Y cuando tú vives en esa convicción, entonces la gente va a ver una iglesia no creyente diferente. Necesitamos exhibir, y no exhibir, sino que la gente vea la transformación de la gente que le está sirviendo a Dios y que está en una iglesia cristiana. Esta sociedad dominicana, si algo está gritando a grito, es la honestidad. Lo estamos pidiendo de los políticos, lo estamos pidiendo de los funcionarios, le estamos pidiendo en todo el sentido de la palabra. Y eso solo se puede lograr cuando la iglesia del Señor comience a hacer eso. Vive en transparencia. Viva haciendo lo correcto. Y el final de la jornada, ambos murieron. Se le dio la oportunidad, pero rechazaron la oportunidad. ¿A cuánto el Señor hoy nos está dando una oportunidad?
¿A cuánto aún no sean creyentes? Sus niveles de conciencia le está diciendo algo en esta mañana para cambiar de tu estilo de vida. No tiene que vivir esa vida como la está viviendo. De hecho, el pecado genera unos niveles de ansiedad y de perturbación en la vida de la gente, porque el pecado, eso es lo que genera. Cuando la gente vive para Dios, vive de manera honesta, vive de manera transparente, entonces tú sientes paz con el Señor y sientes paz contigo mismo. Cuando se vive lo contrario, entonces tú no tienes paz. Reconciliado hoy con Dios. Hoy Dios te llama para cambiar el rumbo de tu vida. Dios hoy te llama para comenzar una nueva vida de bienestar. Esto dio como resultado un impacto en la vida de la iglesia. Comenzaron a darse cuenta que el que estaba dentro de la iglesia y que servía al Señor tenía que vivir una vida en honestidad. Y de ahí en adelante ya ustedes conocen que no hay tiempo para seguir hablando del capítulo 5 del libro de los Hechos, pero solo queríamos destacar la historia de Ananías y Zafira. Dios hoy no está matando literalmente, pero hay mucha gente que ha muerto espiritualmente dentro de la... No busque otra razón de tu condición espiritual. Alguien te van a decir que el enemigo levantó una guerra en contra tuya y tú vas a estar buscando otras razones de tu condición espiritual, y posiblemente la condición es que le ha fallado a Dios, no ha sido honesto, no ha vivido la vida que Él quiere que tú lleves, y por eso está así espiritualmente. Padre, en el nombre de Jesús, te amo. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad.